Entonces vamos a dar inicio oficial del segundo encuentro de la clase espejo en el convenio vigente con la Universidad Iberoamericana, así que damos la bienvenida nuevamente y, profe, todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, este ejercicio lo que queremos es que ustedes, como universidad y sus estimados alumnos, conozcan cuál es el proceso que nosotros empezamos a desarrollar para poder hacer un análisis de movimiento. Entonces, pues no sé, siéntese, pónganse cómodos para que no los vea ahí como si fueran unos policías, muchachos. Relájense. Entonces, eso, ahí en la camilla. De parte de nosotros, es un gusto tener estos encuentros porque pues no solo es un proceso de aprendizaje, sino también es un proceso como de enseñanza en el cual nosotros tenemos como factor principal es mostrarles a ustedes nuestro modelo. Y ese modelo que nosotros vamos desarrollando, pues la idea es que ustedes pues lo conozcan, ¿cierto? Que conozcan estas esferas que nosotros, me confirman por favor si lo podemos ver. Lo estamos viendo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hoy en día nosotros desde el modelo de la universidad partimos de ese modelo socioconstructivista. ¿Qué estamos buscando? Que el estudiante a partir de su formación tome esas decisiones o tenga en cuenta y desarrolle esa toma de decisiones. Esa toma de decisiones que llevan al estudiante de fisioterapeuta a tener criterio propio de su conocimiento, a que tenga criterio de lo que está estudiando, a criterio de lo que puede llegar a hacer con el individuo. Les traigo estas tres esferas que hacen parte del análisis que el estudiante de fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación tiene que tener en cuenta para su desarrollo o para el análisis de movimiento. Entonces, mi primer paso es explicar estas tres esferas. Posterior a esto, vamos a tener la participación de dos estudiantes, que sería Daniela Moncada, y Tito Torres, quienes hicieron un trabajo muy riguroso desde todo lo que es el análisis del movimiento y que queremos que ustedes conozcan. Entonces, este primer paso es como lo que nosotros como docentes les enseñamos a ellos. Entonces, partimos desde acá, desde ese modelo Sharman, donde hablamos de un modelo cinesiológico, desde que ese modelo cinesiológico me va a hablar desde la normalidad. ¿Cómo yo puedo hacer un análisis de movimiento desde la normal, sin ninguna alteración de patología, sin ninguna condición? ¿Cómo puedo yo desde fisioterapia analizar, por ejemplo, un gesto deportivo, un lanzamiento de baloncesto, una práctica de squash, una práctica de tenis, teniendo en cuenta todo lo que es la buena condición de salud? Entonces, este modelo de Sharman se adhiere a todo lo que es el modelo socioconstructivista que maneja la universidad, ese modelo sentipensante, donde verdaderamente analizamos a ese individuo no solo desde la patología, sino teniendo en cuenta también la estructura, ¿cierto?, de la normalidad. Entonces, para esto hay unos modelos, y es el modelo cinesiológico, está el modelo patocinesiológico, y es un modelo cinesiopatológico. Entonces, ahí ya empezamos a describir, ok, tenemos un modelo cinesiológico que me analiza el cuerpo desde la normalidad, ¿sí? Entonces, el estudiante toma la conciencia de, voy a analizar el simple hecho de cómo la persona camina, ¿sí?, sin ninguna alteración. De acuerdo a Sharman también nos dice, en el 2006 nos decía, bueno, también tenemos que tener en cuenta qué está afectando a esos patrones de movimiento, ¿cierto? Cómo una patología está llevando a que el individuo pierda la capacidad de movimiento. Ah, ok, entonces ya empezamos a mirar esa anomalía, la alteración de los componentes en la estructura y la alteración del movimiento. Cómo una patología me llevó a que desencadenara una alteración como tal del movimiento y me llevara a una limitación funcional y una limitación de discapacidad. Entonces acabamos mezclando todo ese análisis para poder llegar a que, de acuerdo a la observación, a ese análisis de movimiento, tú puedas determinar qué discapacidades, qué limitaciones funcionales, qué limitaciones en la restricción en la participación tiene el individuo con respecto a su medio. ¿De acuerdo?
Y posteriormente ese modelo cinesiopatológico. Entonces acá ya empieza a decir, bueno, ¿qué está haciendo el trabajador? ¿Qué está haciendo el individuo para que verdaderamente me lleve a una enfermedad? Entonces es el caso que vamos a hablar propiamente, vamos a tener en cuenta esta patología que tanto ustedes como nuestros estudiantes pudieron desarrollar, de mirar cómo las alteraciones del movimiento se van desencadenando por alguna función específica o por alguna postura que ejecute el individuo. Entonces son tres modelos: cinesiológico, cinesiopatológico y patocinesiológico. Entonces todos esos modelos me llevan a hacer una estructura que es lo que vamos acá. Entonces pensábamos de que nosotros como fisioterapeutas era simplemente el proceso de la intervención. Y ahora lo que queremos es que, oye, no es solo el modelo de la intervención, no es solo lo que tú haces para recuperar. Todo lo que viene detrás hace parte de ese proceso de rehabilitación que tú hiciste. Entonces, teniendo en cuenta una evaluación, teniendo en cuenta el primer punto que sería el examen, ¿cierto? Ese examen que me está llevando a unos test, a unas medidas que me van a llevar a poder hacer un pronóstico como tal de ese individuo. Entonces, acá tenemos en cuenta los determinantes de salud, los enfoques de curso de vida que hacen parte del contexto, de lo que rodea al individuo, ¿sí? Y cómo este contexto me puede estar llegando a afectar a un control motor y a un aprendizaje motor. Entonces, ustedes ven en la diapositiva que manejamos tres cuerpos: un cuerpo intersubjetivo, un cuerpo objetivo y un cuerpo subjetivo. Entonces, no sé si ustedes de pronto lo han escuchado, y esto hace referencia a un solo ser, ¿cierto? Muchas veces, cómo ese cuerpo intersubjetivo se está relacionando con su medio, cómo ese cuerpo objetivo en función de patrones motores hace una evolución en cuanto a su movimiento y aparte de su aprendizaje motor. Para poder evaluar todo lo que son estos sistemas o estos modelos, nosotros entendemos que vamos a hablar desde los elementos del sistema de movimiento. ¿Cuáles son los elementos que propiamente me funcionan a mí para ejecutar un movimiento? Entonces hablamos que tenemos un sistema de sostén, tenemos un sistema base, un sistema modulador, un sistema biomecánico y un sistema cognitivo. Entonces, ¿cómo estas 5 esferas, ¿cierto?, pequeñitas de acá del control motor, se relacionan para poder identificar esa alteración biomecánica? Desde estas 3 esferas que nosotros tenemos es que enfocamos nuestro análisis de movimiento. Patokinesiología del nivel ejecutor en nuestra Escuela Colombiana de Rehabilitación tiene todo este componente de estas esferas. Que estas 3 esferas me puedan llegar a hacer un proceso evaluativo para llegar a proyectarme un pronóstico con mi paciente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué buscamos con nuestro programa? Con nuestra materia asignatura. Nuestra asignatura es poder que el estudiante, a partir de ese análisis de movimiento, pueda determinar una intervención. Entonces, todavía nuestro primer proceso en esta clase, que creo que tiene mucha relación con la de ustedes, profe Gloria, me corrige si estoy en algo erróneo, pero creo que tiene más ese análisis, ¿cierto? Ese análisis desde la patología, ¿cierto? Sin pensar de pronto en llegar a hacer ya una intervención. Estas bases que nosotros creamos acá le van a permitir al estudiante un proceso de afianzar ese conocimiento, de afianzar de pronto una patología, de afianzar de pronto una estructura como tal de tratamiento. Por eso en este momento mi invitación es que nosotros conozcamos de que el estudiante de la Escuela Colombiana de Rehabilitación tiene un plus, y ese plus es llevarlos, invitarlos a esa toma de decisiones, a ese análisis como tal, teniendo en cuenta estos 3 cuerpos, intersubjetivo, objetivo y subjetivo, que hacen parte del entorno del individuo, que hacen parte de la persona como tal, y que afecta o que se manifiesta en recuperación o simplemente un proceso evaluativo. En este momento voy a darle paso a mis estudiantes, a Tito y a Daniela, para que les compartan ustedes, que puedan ustedes observar cómo es el proceso de evaluación, cómo es el proceso del análisis de movimiento, y si existe alguna pregunta, pues nos la hacen saber y con mucho gusto nosotros tratamos de resolverla. ¿De acuerdo, profe Gloria y todos? ¿Listo?
Sí, profe. Creo que voy a no hacerlos tanto levantar porque si no va a ser un riesgo biomecánico para ustedes también de estar levantando, sentándose, levantando y sentándose. Entonces, les voy a dar el espacio a ellos para que ellos puedan comentarles y hacerles una presentación de lo que se maneja en esta clase para que con base ya en esto le demos posteriormente el paso a ustedes como universidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué? Buenas. Profe, quietito no puede encender el micrófono. Ok, ya lo puedo encender. Buenos días a todos. Buenos días, yo soy Daniela Moncada y mi compañero Tito Torres. Vamos a presentar el caso de patokinesiología con el dispositivo y el análisis de movimiento a través del modelo patocinesiológico. Vamos a empezar con el dispositivo académico. Se los voy a compartir. Vamos a compartir dos cosas. Primero el dispositivo académico y dentro del dispositivo académico va el análisis de movimiento. Entonces vamos a empezar primero con el dispositivo académico. Les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan porfa cuando la vean? Listo, Tito. ¿Listo? Bueno, entonces ese dispositivo académico es la última versión que está manejando la universidad. Ese dispositivo académico se utiliza en práctica, pero nosotros como estudiantes nos familiarizamos con él aún unos semestres antes de ingresar a práctica, para que en el momento cuando ingresemos a práctica ya estemos identificados con cada parte de ese dispositivo. Entonces, ese dispositivo tiene seis grandes partes. La primera parte es el nombre y la identificación del paciente, el DNI, el ID. Con eso empezamos. Después vienen los datos demográficos. ¿Qué van en los datos demográficos? En los datos demográficos encontramos lo que son la edad, la educación, el idioma, la raza, la etnia, el sexo del paciente. Después sigue la condición actual. ¿Qué vamos a ver en la condición actual? La fecha de ingreso, la enfermedad o el mecanismo de lesión que tuvo el paciente, así como datos de antecedentes médicos y quirúrgicos, medicamentos, hábitos sociales, historia de salud e información sobre su entorno social. Después vamos a ver algo que es la hipótesis de la situación de movimiento, que es lo que posteriormente vamos a compartir. Después sigue los screen de los sistemas en donde revisamos el sistema cardiovascular, el sistema tegumentario, el músculo esquelético y el cognitivo. Y a partir de ese screening vamos a buscar unos hallazgos y vamos a interpretar los hallazgos obtenidos. Y después de eso vamos a hablar sobre la condición de salud y vamos a relacionarla con la codificación CIF. Entonces, vamos a empezar. Nuestro paciente se llama Joan Carpenter, de 35 años de edad, que habla inglés y que es graduada de la secundaria con capacitaciones en trabajo de computadores. Es casada y tiene 2 hijos. En sus actividades trabaja como operadora de digitación y realiza proyectos de recaudación de fondos para su iglesia. No fuma y es bebedora social. El caso indica que bebe más o menos unas 2 veces a la semana. En cuanto a su condición actual, un momento por favor, en su condición actual, la paciente llega con síndrome del túnel carpiano, con dolor en ambas manos, problemas de alteraciones antropométrica, integridad del nervio periférico y alteraciones en el rango muscular. Tiene limitaciones para la actividad de la vida diaria y para actividades instrumentales de la vida diaria y necesita materiales de apoyo como férulas en las manos. En cuanto a la condición actual, el caso no refiere fecha de ingreso. En cuanto al mecanismo de lesión, refiere que esa lesión se generó por movimientos repetitivos. En cuanto a los antecedentes familiares, refiere que la mamá sufrió de diabetes y el padre murió por insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora el caso nos indica hablar sobre la
la historia médico-quirúrgica. El paciente es hipertenso. Ella, bueno, en hospitalizaciones previas, dice que tuvo un hijo por cesárea. En cuanto a las ayudas diagnósticas, hay un electrocardiograma, electromiografía y un NSB, que es la velocidad de conducción nerviosa. Nos refiere examen de laboratorios, los medicamentos, toma ramipril comprimidos, antiinflamatorios, acetato de metilprednisolona y diuréticos. En los hábitos sociales, participa regularmente en actividades escolares con sus hijos, realiza, como decía anteriormente, recaudar fondos de su iglesia y se considera una bebedora social. Por ejemplo, para hacer actividades manuales finas como tejer, tocar el piano, se encuentra un poco limitada por su diagnóstico y tiene preobesidad por sedentarismo. En cuanto a las creencias, recursos familiares y cuidadores, todo lo que tiene que ver con la historia social, nuestra paciente cree en Dios, vive con su esposo y sus 2 hijos en una casa unifamiliar, cuenta con una red de apoyo que es su familia. Bueno, en cuanto a los pacientes familiares, cuidadores o acudientes, mediante las intervenciones logra reintegro a sus actividades de la vida diaria y a sus actividades instrumentales de la vida diaria. En cuanto al estado general de salud, la paciente presenta dolor intermitente en ambas manos con una calificación de 3 a 5 y eso la limita para realizar su trabajo. Como lo decía anteriormente, ella trabaja como digitadora en una empresa y ese síndrome la limita para hacer esa labor. En el momento ya está incapacitada. En cuanto a las funciones mentales, aquí vamos a ver un poco sobre lo que es la memoria, la habilidad de razonamiento, la depresión y la ansiedad. El caso refiere que ella se encuentra con depresión debido a su patología. ¿Por qué? Porque esa patología la está limitando en el trabajo y en sus actividades de la vida diaria y a ella le preocupa esa situación. También es importante mencionar que es de dominancia derecha. ¿Listo, Dani? ¿Sigues? Sí. En cuanto a los antecedentes y la condición actual, tenemos que tener en cuenta que en los antecedentes a nivel cardiovascular tenemos lo que es la hipertensión y en la condición actual todavía ella sufre de hipertensión, pero lo está controlando con medicamentos. A nivel pulmonar, endocrino, inmunológico, gastrointestinal, genitourinario, ginecólogo, no refiere ninguna información. En integumentario, pues presenta lo que es la cicatriz debido a la cesárea que ella tuvo en su segundo hijo. Neuromuscular, obstétrico y psicológico no refiere ningún antecedente y no hay antecedentes en los familiares. Más abajo vamos a encontrar lo que son las hipótesis del movimiento, las cuales hicimos 3. En este caso, la primera es que hubo una alteración de la propiocepción y sensibilidad debido a la desmineralización de las fibras delta del nervio medio, originando con esto una lentitud en los impulsos nerviosos, dando como consecuencia un movimiento débil y doloroso. La segunda hipótesis que también planteamos fue una dificultad en el movimiento que involucra actividades finas o que requieren de destreza, debido a la disminución del rango de movimiento en las articulaciones de la muñeca y metacarpofalángicas, ya sea por el dolor o por el déficit de fuerza que provoca el síndrome del túnel carpiano. En la tercera teoría que nosotros hicimos, hipótesis mejor dicho, fue que debido a los movimientos repetitivos que ella tenía por el trabajo, esta articulación de la muñeca ocasionó una flexibilidad excesiva, originando que la posición de la articulación de la muñeca reduzca el espacio de ese túnel del carpo, por lo que los tendones flexores que se encuentran entre ellos van a causar, por así decirlo, va a causar una inflamación y posteriormente va a hacer compresión sobre este nervio mediano, logrando que estos impulsos nerviosos pues no haya una conducción adecuada de estos. Ok, antes de seguir, perdón que te interrumpa, Daniela, es importante mencionar que en esa parte de la generación de hipótesis tenemos que tener en cuenta 3 factores que son el contexto, el control motor y el aprendizaje motor para poder explicar la situación actual del movimiento. Entonces, la situación actual del movimiento es el diagnóstico con síndrome de túnel carpiano y con esas 3 hipótesis que mi compañera Daniela mencionó, nosotros llegamos a una conclusión del por qué se le generó ese síndrome del túnel carpiano. ¿Listo, Dani? ¿Sigues? Sí, por eso se nombra lo que son los movimientos repetitivos, ya que en su contexto ella era, como se dijo anteriormente, como dijo mi compañero, una digitadora.
En los screenings de sistemas tenemos el cardiovascular, en el cual se nota cómo la frecuencia cardíaca y lo que es la tensión arterial se encuentran un poco elevada debido a que ella sufre de hipertensión. También presenta edemas a nivel de las extremidades inferiores y superiores a distal sobre la articulación de la muñeca en las caras ventral y dorsal de ambas manos y en el edema sobre el dorso de ambos pies y alrededor del malleolo medial bilateral. Ya en el neuromuscular, a nivel de locomoción, balance y transferencia se encuentra normal. En el músculo esquelético, los rangos del movimiento pues están normal bilateralmente, pero hay una mínima limitación en lo que es la flexión y extensión de la muñeca y de igual manera en la aducción del dedo gordo bilateralmente. En la fuerza hay unas limitaciones menores demostradas en la flexo-extensión de la muñeca y en la función de la mano con presión. En el peso se puede ver que ella pesa 69 kilogramos con una estatura de unos 60 metros, lo cual indica una preobesidad. Ya ahora vamos a hablar de los test que a ella se le realizaron pues para analizar lo que está sufriendo. Entonces tenemos primero lo que es la capacidad aeróbica. En la capacidad aeróbica ya se encuentra normal. En las características antropométricas, como se dijo anteriormente, el índice de masa corporal de ella es 26,95, lo cual indica una preobesidad, ya que lo normal es entre 25,0. La integridad de los nervios planeres y periféricos se encuentra un umbral bajo. La paciente promedia una discriminación de 12 milímetros entre los dígitos 1 al 3, menos de 6 milímetros es normal. El resultado del test indica para el manejo, indica como que no puede realizar actividades de presión y una disminución de la sensación de parestesias y hormigueo en la muñeca en el índice, el medio y la mitad de los dedos anulares de ambas manos. En el test 10 se puede ver que hay una disminución de la sensibilidad al tacto en los dígitos 1, 2 y 3 del quinto dedo, en el dígito 1 a 3 en el 6 y un umbral de vibración normal en la palma y dorso de la mano de ambas manos, medida por la respuesta de Di-Pasone. En la ergonometría y en la mecánica corporal, el análisis de las posturas de sentado y de pie relevaron ella tiene una postura ligeramente cifótica con los hombros redondeados y esto se puede ver mucho al trabajo que ella realiza. En el rendimiento muscular, en la prueba muscular que ella se le hizo a nivel de la muñeca, palma y dedos, se puede ver que hay una pequeña disminución de fuerza en lo que es en la muñeca derecha y en la muñeca izquierda, ya que tiene un 4/5 y un 3/5, lo cual indica en el 4 que puede hacer un arco de movimiento completo con una resistencia, pero en el -3 que puede hacer mitad o 2/3 del movimiento contra la gravedad. También se puede ver una reducción en el pulgar derecho a nivel de la oposición, ya que es un 3/5 y también en la flexión de esta. En el pulgar izquierdo también se ve en la oposición, y en la flexión ya es un poquito mayor. Y en la flexión del dedo derecho, primer y segundo dígito, se ve una disminución de la fuerza, al igual que en el izquierdo, ya que está en un 3/5 en el rendimiento muscular. A nivel de dolor, se relaciona la gravedad con el dolor nocturno y la parestesia. La frecuencia que se despierta por la noche, el dolor en la mano y la muñeca. Durante el día, la presencia del entumecimiento de debilidad de la mano y la dificultad para manejar los gestos pequeños. El dolor le dificulta a ella poder hacer actividades, por así decirlo, de la motricidad fina. La puntuación inicial era de 3/5, ya sea que ya tiene un dolor, por así decirlo, no leve, tampoco grave, pero en sí moderado. En la prueba de Fallen, el procedimiento es que el dorso de la mano se mantiene unido con los dedos apuntando hacia abajo. Para una flexión máxima y una muñeca asistida por la gravedad, mantenida durante aproximadamente 1 minuto, lo cual dio como resultado una prueba positiva con un aumento de los síntomas de parestesia en la muñeca y de los dedos del 1 al 3. Ya luego tenemos la prueba de Fallen invertida, la cual también dio positiva. La prueba de compresión carpiana también, la cual dio positiva un aumento de los síntomas de paresia. La prueba de Tinel, en el que el examinador también dio una prueba positiva para hormigueo, y en la prueba de esfuerzo mecánico anclado, que también dio positiva por un aumento del dolor al antebrazo. Ya en la postura, pues como se mencionó anteriormente, también va a haber una cifosis torácica, y ya tenemos ahí la goniometría, que también se las vamos a presentar en el mapa de análisis de movimiento, el cual mi compañero creo que ya va a presentar. Ok, no, antes de seguir, vamos a mencionar algo que son los problemas no identificados por el paciente. Y vamos a mencionar 5 principalmente, que es la restricción leve del rango de movilidad articular de la muñeca, la limitación en el gesto de agarre, la fuerza de flexión y extensión se encuentra alterada, retención de líquido, como encontramos en los test y medidas, y la postura cifótica.
Si esto no se corrige a tiempo, se van a presentar parestesias prolongadas, atrofias musculares, limitación severa en rangos de movilidad articular y la restricción total de las extremidades superiores y distales. Ahora a continuación vamos a mencionar por encima la condición actual de la condición de salud del paciente. Entonces, es una paciente de 35 años de edad remitida a fisioterapia por presentar en ambas manos y muñecas signos de edema, parestesias y dolor. De acuerdo con el diagnóstico médico establecido, presenta síndrome del túnel carpiano, impidiéndole desarrollar actividades que requieran de motricidad fina o fuerza. En este caso, vamos a hablar, vamos a relacionar la condición de salud con la CIF. Entonces ya le explico un poquito más sobre eso. Bueno, en cuanto a las funciones corporales, se encuentran afectadas las funciones musculoesqueléticas relacionadas con el movimiento, las funciones sensoriales y dolor, y las funciones de la piel y las estructuras relacionadas. En cuanto a las estructuras corporales, se encuentran afectadas la estructura del sistema cardiovascular, inmunológico, respiratorio, las estructuras relacionadas con el movimiento y las estructuras del sistema nervioso. También vamos a tener en cuenta la CIF para hablar sobre las restricciones en las actividades y en la participación. En este caso, en este paciente, tiene restricciones en el aprendizaje y aplicación del conocimiento, en la movilidad, en el autocuidado, en la vida doméstica, en la vida comunitaria y en las áreas principales de la vida. Y en cuanto a los factores ambientales, el caso nos mencionaba que tiene apoyo de sus padres, de su esposo y de sus hijos. Entonces también mencionamos la parte 3 de los factores ambientales y los productos y tecnología. Bueno, ese es el dispositivo académico. Como se dieron cuenta, como pudieron ver, no solamente tiene en cuenta el diagnóstico médico y las posibles, y los síntomas, sino que también alberga un montón de conceptos que nos permite llegar a unas conclusiones frente al análisis de movimiento, que es lo que vamos a ver. Entonces le comparto el análisis de movimiento. No sé si ya lo pueden ver. No, no se ve. ¿No? ¿Y ahorita? No se sigue viendo el dispositivo. Momentico. Tiene que dejar de compartir el ¿El Excel. dispositivo? Ah, Sí, ok. para que podamos ver el otro. Ok, gracias. Ya les comparto el dispositivo. La idea de profe Gloria y compañeros, la idea es que ustedes pueden, digamos, entender cuál es ese proceso que desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación se le indica a los estudiantes para recopilar la información. Entonces, es irnos nuevamente a las esferas que teníamos anteriormente. Están esas tres esferas donde tenemos un cuerpo, un contexto, un cuerpo intersubjetivo, un cuerpo subjetivo, y que dentro de ese proceso, este es un formato, digamos, un dispositivo pedagógico que la universidad adoptó, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos los modelos, o pues no todos los modelos, sino los modelos que les alcancé yo como a compartir en ese tiempo del modelo cinesiopatológico, el patocinesiológico, y cómo esas esferas se pueden juntar para hacer un proceso de recopilación de información. Y si vamos más a fondo, si vemos el dispositivo que nuestros compañeros nos estaban presentando, empieza con un contexto, empieza con un examen y va como entrelazando esas esferas grandes que permiten un análisis de movimiento, que es lo que en este momento ellos elaboraron y que les quieren presentar. O sea, ya después de haber hecho todo el contexto de hacer el análisis, ellos pudieron, digamos, plasmar esas ideas en un mapa conceptual que a partir de conceptos puedan entender cómo el contexto me puede afectar al análisis de movimiento, cómo el aprendizaje motor me puede afectar el análisis de movimiento, perdón, y todo esto relacionándolo en ese modelo socioconstructivista que en ese momento estamos compartiendo con la universidad. Continúa, Tito, gracias. Bueno, entonces les presentamos el análisis de movimiento. Con este análisis de movimiento y la información que tenemos en el dispositivo, llegamos a unas conclusiones de cómo está afectado no solamente los distintos elementos
y sistemas del cuerpo, sino también cómo se ha afectado el control motor, el aprendizaje motor y cómo el contexto influye en esa situación de movimiento actual. Entonces tenemos que empezar primero por el paciente, Joan Carpenter, sexo femenino, 35 años, que llega a fisioterapia por temblores intermitentes, hinchazón y dolor en las manos. Se le duermen las manos y eso no ha permitido que ella cumpla sus roles sociales. Y vamos a empezar hablando sobre el contexto, a tener en cuenta el contexto, y en el contexto vamos a tener en cuenta tres cosas en ese momento. Primero, los factores personales. Aquí vamos a mencionar que está presentando cuadros de depresión, que está casada está casada y que tiene 2 hijos de 9 y 7 años. Y en el análisis de movimiento, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos la codificación CIF. En este caso, la E310, que hace referencia al apoyo y relaciones en los factores ambientales. También mencionamos que trabaja en una empresa importante como digitadora de datos y que realiza actividades recreativas. ¿Y cuál es esa actividad recreativa que realiza? En el contexto también tenemos en cuenta las restricciones en la participación que esa patología le está generando. En ese caso, esa patología le está generando limitaciones en las actividades instrumentales finas. En ese caso, el dispositivo mencionaba que no puede seguir con su trabajo de digitadora, pero que también en su casa le impide realizar actividades como tejer y otras actividades que requieren motricidad fina. También en el contexto vamos a mencionar su estilo de vida. Vamos a mencionar su estilo de vida, cómo se está comunicando y el nivel afectivo y cuál es el tipo de aprendizaje de esa persona. En ese caso, el caso mencionaba que ella tiene un aprendizaje de preferencia visual. Y también mencionamos que es bebedora social. ¿Listo, ahora, Dani? Ahora sí, listo, tranquila. Ahora, de acuerdo al diagnóstico, ella está sufriendo un síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Entonces, este se puede producir de dos maneras, de manera aguda o de manera crónica. En la aguda es porque se da por aumentos de presión en el túnel carpiano o de manera aguda prolongada. Este se puede generar por fracturas de radio, coagulopatía, se puede dar también por quemadura, se puede dar también por inyecciones locales. La crónica, ya las etiologías pueden ser locales, regionales o sistémicas. Entonces, las locales pueden ser por causas inflamatorias, por traumas, tumorales o anomalías. Las sistémicas pueden ser por diabetes, hipotiroidismo, embarazo, menopausia o insuficiencia renal crónica. Y las regionales pueden ser por osteoartritis, amiloiditis y gota. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Bueno, es un atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, que involucra el retículo flexor y los huesos del carpo. Este análisis de movimiento nosotros lo hicimos, como ya habíamos dicho, por un modelo cinesiopatológico, en el cual va a estar comprometido el control motor y va a afectar a los elementos. Esto se va a ver ocasionado por el elemento modulador, que es el que más afectado se va a ver. En este caso, que es el nervio mediano. El nervio mediano inerva a los flexores común de los dedos profundos y controla la función y sensibilidad de los dedos 1, 2, 3 y mitad del dedo cuarto. En esta parte donde está el nervio mediano, donde se encuentran los huesos del carpo, va a haber un edema, y este edema va a causar una inflamación, el cual va a afectar a estos tejidos. Puedes bajar un poquito. Va a causar una inflamación en los tejidos del túnel y va a generar un compromiso de este nervio mediano, o sea que no va a poder pasar ni oxígeno ni nutrientes al nervio, y lo que va a ocasionar una desmielinización y daño en las fibras nerviosas, ¿verdad? Entonces, estas fibras mielinizadas superficiales, que son las que más afectadas se van a ver, ya que son las del tacto fino, la proposición y la nocicepción. Mientras que las menos afectadas van a ser las fibras C, del dolor y térmicas, ya que estas se encuentran a más profundidad. Estas van a provocar una alteración, según nuestra codificación de la CI, en las funciones corporales, que en este caso son la dificultad para habilidades de la motricidad fina, motora fina, y la disminución de la sensación. Debido a que este elemento modulador se vio afectado, va a hacer repercusión o va a generar una alteración en lo que es el elemento biomecánico, en el cual habíamos dicho en el dispositivo que los rangos de movimiento de las articulaciones, como la radiocarpiana y la metatarsofalángicas, se iban a ver disminuidas en los rangos de movimiento, también a nivel bilateral del pulgar. Entonces ahí podemos ver que en la flexión y la extensión, de acuerdo a la normalidad de los rangos de movimiento, hay una disminución de esto. En la desviación radial y cubital no hay una disminución, por así decirlo, marcada, pero en la flexión y extensión sí. En la articulación metatarsofalágica se puede ver una disminución a nivel de la flexión y abducción del dedo pulgar.
También tenemos que tener en cuenta que uno de los elementos que se va a ver afectado por la presencia de edema va a ser el de sostén. En este se ve involucrado la parte de la hipertensión y también el edema, ya que uno se encuentra sobre las articulaciones de la muñeca, en las caras ventral de ambas manos, y el otro sobre el dorso de ambos pies alrededor del malleolo medial bilateral. Y por último, uno de los elementos también afectados, ya que va a haber una disminución de la fuerza, como se había dicho, va a ser el elemento base, a nivel de lo que sería lo flexor común superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, los primeros músculos lubricales, el abductor corto del pulgar y el flexor común dedo de los cortos. Y a nivel esquelético, los huesos del carpo. Ok, bueno, entonces ya para finalizar, vamos a mencionar cómo esa patología afecta el control motor. En ese caso, las capacidades físicas, tanto coordinativas como condicionales. En cuanto a las coordinativas, lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad se encuentran disminuidas. Y las condicionales, el acoplamiento y la diferenciación también se encuentran disminuidas por la patología que cursa la paciente. Vamos a mencionar la teoría de los sistemas. ¿Cómo está relacionada esa patología con la teoría de los sistemas? La teoría de los sistemas dice que el cuerpo es un sistema mecánico sujeta a fuerzas externas e internas y explica cómo las condiciones iniciales que tenía esa paciente antes de sufrir esa patología cambian por los movimientos que ella realiza constantemente. En cuanto al aprendizaje motor, vamos a mencionar la capacidad preferida de movimiento. ¿Qué buscamos con la intervención? Que ella vuelva a utilizar las manos, vuelva a tener esa característica, esa motricidad fina de las manos, para que vuelva a trabajar y vuelva a realizar las actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades de la vida diaria. También mencionamos la teoría de Fix y Posner. La teoría de Fix y Posner está basada en 3 etapas: la cognitiva, la asociativa y la autónoma. En la teoría cognitiva, tenemos que enseñar al paciente que entienda el movimiento; en la asociativa, que ella misma planee el movimiento; y en la autónoma, que ella realice el movimiento. A lo largo de esas 3 etapas, vamos a enseñarle primero el movimiento al paciente y como a colocarle barreras para que ella vaya avanzando en ese movimiento. Y no es más. Y listo, ese fue el análisis de movimiento que realizamos a nivel de la patología. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta con respecto al dispositivo o el análisis de movimiento? Genial, estuvo muy completo en cuanto al tema. Nosotros acá, como le decimos, la historia clínica kinésica es bastante amplia, muy completa, donde abarca todos los aspectos en cuanto al paciente, como estuvimos observando. Realmente muy interesante porque se abarca en todo lo que es el entorno socioambiental del paciente. Entonces, de acuerdo ahí, se puede llegar a una conclusión a nivel funcional como para poder abarcar todo lo que es volver a incorporar al paciente en sus actividades, tanto porque no solo que hay que tener en cuenta que hay que incorporar a nivel laboral, sino que también, como ahí mencionaba, que por causa de la patología la paciente estaba en un periodo de depresión y entonces eso también no puede realizar sus actividades de vida diaria. Entonces eso afecta en todos los aspectos y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar para volver otra vez, que como siempre digo, nuestra misión como kinesiólogos, fisioterapeutas es recuperar todo lo que sea la función para mejorar la calidad de vida del paciente. No sé si tienen alguna. Les agradecemos muchísimo. Entonces, a los alumnos que estuvieron presentando realmente muy completo, muy bueno, profe Cristian. Entonces vamos a darle comienzo a la presentación con la profe Gloria Morel, Arnaldo y Marcos. Les puedo pedir si pueden dejar de compartir el material.
para que podamos compartir nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan y ven la presentación ahí todos? ¿Sí? Bueno, buenos días para todos. Me presento antes que nada. Soy la licenciada Gloria Morel, docente de la Universidad Iberoamericana. Vamos a explicar un poquito y vamos a hablar acerca de, a continuación, del tema que ustedes estaban hablando, del síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Para explicar un poquito más sobre el tema, vamos a estar hablando de lo que sería la anatomía, ¿verdad? Del túnel carpiano, ¿verdad? Sabemos nosotros que el túnel carpiano está formado por lo que sería el carpo, el ligamento en sí, del ligamento transverso, ¿verdad? Los huesos que forman el carpo en sí, y nuestro nervio mediano, que es el que está más complicado en esta patología, ¿verdad? Sabemos que esta patología es la que afecta más sobre todo a nuestras amas de casa, a las mujeres que tienen, sobre todo más a mujeres, diríamos, que tienen ciertos trabajos como estilistas, peluqueras, ¿verdad? Quehaceres o trabajos que realizan más movimientos de flexo, extensión sobre todo, ¿verdad? También sabemos que, o hablemos, ¿verdad? De más que el compañero aquí, quien se va a presentar, uno de nuestros alumnos, ¿verdad? Nos va a hablar más de la incidencia, de los signos, síntomas o de cómo se presenta o en quiénes se presenta más, a quien le voy a dejar a cargo. Le voy a pedir que se presente, por favor. Marcos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marcos Ojeda, alumno de la Universidad Iberoamericana. Estoy en el segundo año, tercer semestre, y voy a estar presentándoles nuestro tema. ¿Si pueden pasar la diapositiva, por favor? No cambien. Revisión anatómica. El túnel del carpo protege al nervio mediano y los tendones flexores que flexionan los dedos del pulgar. Estos flexores también flexionan todos los dedos de la mano. El nervio mediano viaja desde el antebrazo hacia el interior de la mano a través del túnel del carpo que la profesora estaba explicando anteriormente. Esto está ubicado en la región anatómica de la muñeca. Los tendones que flexionan los dedos de la mano también viajan a través de este túnel. Estos tendones se llaman tendones flexores. Siguiente. El nervio mediano controla las sensaciones del lado palmar de la mano, de los dedos pulgar, índice y medio. El nervio también controla los músculos alrededor de la base del pulgar, la base del pulgar. Osteología. Está por un lado el hueso trapecio, el escafoides, y por el otro el hueso ranchoso y pisiforme, que van a conformar las paredes del túnel. En la base del mismo, conformado por los huesos grandes, trapezoide, semilunar y piramidal. Acción patológica. Cuando las estructuras tendinosas se tensionan, los tendones se inflaman dentro del túnel carpiano, y esto ocasiona una compresión del nervio mediano, lo que ocasiona la sintomatología que estaremos mencionando. Siguiente. El síndrome del túnel carpiano es una condición que puede ser causada por llevar a cabo repetidamente movimientos tensionantes con la mano, por tener la mano misma en la misma posición durante periodos prolongados. Como tenemos en la imagen justamente, el trabajo del piscinista que ocasiona una extensión de muñeca durante un periodo muy prolongado. También podemos, como anteriormente mencionó la profesora, como estilista, también puede ser trabajos artísticos, ya que en pintura, por ejemplo, ya que hacen muchos movimientos para realizar las pinceladas
de la pintura que se está realizando. Está catalogado como un desorden por trauma acumulado, una enfermedad que ataca el sistema otomuscular y el sistema otomuscular del cuerpo y que afecta específicamente a los nervios y el flujo de sangre en las manos de la muñeca, en las manos y muñecas. ¿Por qué afecta el flujo de sangre? Porque a través del túnel del carpo también pasan venas arteriales. Incidencia. La incidencia de este síndrome se sitúa entre el 0,1% y el 10%. Aumenta con la edad para los hombres, así como en las mujeres con edades comprendidas entre 45 y 54 años. Es decir, a mayor edad, más riesgo de sufrir este síndrome. La prevalencia en la vejez es 4 veces superior en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Por la vida que conllevan las mujeres, ya que la vejez en la mujer conlleva pérdida de minerales, ya sean calcio y otros tipos de minerales. La edad está considerada como un factor de riesgo para el deslizamiento y conducción del nervio mediano. Síntomas: cosquilleo en los dedos, adormecimiento de los dedos, dolor en el dedo gordo, quizás extendiéndose hasta el cuello, ardor desde la muñeca hasta los dedos, cambios en el tacto y sensibilidad a la temperatura, entorpecimiento de las manos, debilidad para agarrar, habilidad para pinchar y otras sensaciones en los dedos, inflamación en la mano y el antebrazo, cambios en el patrón de sudor y de las manos, cambios en el patrón de sudor de las manos. Normalmente el paciente acude a la consulta del kinesiólogo cuando siente dolor nada más. Por eso justamente es importante realizar un buen análisis. Preguntar al paciente si ha perdido o no fuerza al agarrar las cosas con la mano, si es que presenta o tuvo varias repeticiones de caídas o torpeza en las manos para ir confirmando estos síntomas. Los síntomas pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas personas duermen con las muñecas flexionadas, por lo que los síntomas son comunes en la noche y pueden despertarlo de su sueño por el dolor. Normalmente durante el día los síntomas ocurren con frecuencia cuando se sostiene algo como un teléfono o cuando la persona está leyendo o conduciendo un vehículo. Mover o sacudir la mano a menudo ayuda a reducir estos síntomas. Por favor. Algunas veces los pacientes notan una disminución en la fuerza del puño, torpeza justamente, o pueden notar que se les caen las cosas. En estos casos severos puede haber una pérdida permanente de la sensibilidad y de los músculos de la eminencia tenar se ven afectados. Buen día, Maeshapa. Mi nombre es Arnaldo Paredes y vamos a estar presentando la continuidad de la exposición. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar el síndrome del túnel carpiano? Hay diversas formas, mediante estudios, por la electromiografía, que es un estudio más específico que mide si hay alguna comprensión nerviosa. Hay también antecedentes que tenemos que tener muy en cuenta, como la fractura de coles, artritis reumatoide, diabetes, embarazos, ¿verdad? Y los síntomas clínicos más comunes son el dolor localizado, las paresias, las parestesias. Y aquí tenemos que tener en cuenta, cabe rescatar que ustedes ya estuvieron mencionando, los exámenes físicos que se le hacen a los pacientes, como está el test de Fale positivo, que se logra por medio de una flexión forzada de la muñeca. Y si nosotros, el paciente refiere dolor en ese minuto que está realizando el test, ahí podemos hablar de un test positivo y que a lo mejor está sufriendo del síndrome de túnel carpiano. El test de Tinel, generalmente ahí vemos 2 deditos, pero se puede usar también el martillo de reflejo, en donde va golpeando el recorrido del nervio mediano. Como mencioné, estos exámenes no quiere decir que van a ser concluyentes, pero sí se hacen estos estudios como radiografías, electromiogramas, estudio de conducción nerviosa, y también cabe destacar que también se hace radiografías en la región cervical.
¿Por qué esto? Porque el nervio mediano tiene un recorrido desde la región cervical y muchas veces la compresión nerviosa ya ocurre a partir de la región cervical. A ver, podemos continuar hablando del tratamiento. Fíjense, gente, que lo más importante de esto, nosotros podemos tener un buen protocolo de tratamiento, pero lo más importante que debemos entender es que debemos de llevar un nuevo estilo de vida, una educación, ¿verdad? Que tenemos que dar nosotros de nuestra parte, respetando ciertas indicaciones que el kinesiólogo le puede dar, como el uso de férulas, ¿verdad? Para estabilizar la articulación. Como pueden ver en la diapositiva, eso puede ayudar muchísimo a la disminución de los síntomas provocados a causa del síndrome del túnel carpiano. Y siempre se busca de repente usar este tipo de técnicas como el ferulaje, infiltración de corticoides, que según estudios ha tenido un gran aval científico de que disminuyen los síntomas, porque siempre queremos prevenir la cirugía, ¿verdad? La cirugía básicamente consiste en hacer una incisión y cortar lo que sería ese ligamento transverso que comprime al nervio mediano. Con ese objetivo, ¿qué vamos a llegar a hacer? A liberar. Entonces el paciente no va a sentir más el dolor que sentía anteriormente. La cirugía siempre se implementa en casos más severos, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver la cicatriz que deja la cirugía. Muy bien, podemos continuar ya con el ejercicio. Ahora ya vamos a la parte de lo que la fisioterapia nos ofrece, ¿verdad? Podemos ver cómo la persona aquí está realizando movilizaciones, ¿verdad? Es muy importante no solamente trabajar con articulación que está dañada, sino que las articulaciones distales, como puede ser el codo, el hombro, ¿verdad? Ahí, como ven, esto puede ser una buena entrada en calor en cierre y abre bien el puño. Ahí podemos observar más ejercicios. Y aquí está. También se tiene mucha importancia con los estiramientos, con los famosos stretching, ¿verdad? Es por eso que el yoga se puede implementar dentro de un tratamiento debido a que buscamos estirar toda esa musculatura que de repente necesita un estiramiento, ¿verdad? Y podemos eliminar también, disminuir los síntomas, ¿verdad? Como pueden ver que la paciente la está disfrutando. Cabe destacar también que se pueden implementar los ejercicios de neurodinámicos. Esto es muy importante, gente. ¿Por qué? Porque al implementar estas movilizaciones estamos trabajando con el nervio directamente, ya que si ocurre una compresión, ¿verdad? Podemos buscar ganar elasticidad con estos ejercicios neurodinámicos. Es muy importante y siempre debemos de incluir en un tratamiento. Ahora que nosotros somos fisioterapeutas en construcción, es muy importante ya tener en cuenta este tipo de ejercicios. Los ultrasonidos, ¿verdad? La aparatología es muy importante, pero hay estudios, ¿verdad? que afirman de que no tienen muchos avales científicos de que pueda ayudar, pero se han hecho algunos estudios y sí confirman que a corto plazo de repente pueden ayudar a trabajar con los síntomas. El ultrasonido, como saben, tiene modalidades pulsátil y continua, y el efecto térmico es un buen elemento para trabajar con ello. La termoterapia, que lo podemos encontrar en diferentes aparatos como la parafina, ¿verdad? El láser, ¿verdad? Que es más localizado, y la lámpara infrarroja. También podemos usar la crioterapia, hacer un baño contraste, combinar tanto el frío y el calor. Generalmente, al iniciar un tratamiento, implementamos lo que es el calor. Después de realizar los ejercicios, se trabaja con el frío para bajar toda esa inflamación que puede quedar. También el vendaje neuromuscular, más conocido como el taping, es también un muy buen ayudante para poder estabilizar la zona.
y por qué no el tratamiento antiepático, que busca directamente ya trabajar con la causa del problema, haciendo tracción desde la cervical hasta la muñeca, tratando de obtener el alivio de los síntomas, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que, como lo repetí anteriormente, la educación es muy importante. Tenemos que poner en nuestra parte para encontrar realmente soluciones a corto plazo, ya que la industria laboral se encuentra con diversos cambios, ¿verdad? Entonces no podemos darnos el lujo de estar reposando por 6 meses, 7 meses, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna pregunta, me puede hacer llegar. Muchas gracias. Profe, ¿alguna pregunta? Si tienen. Profe, es que creo que los micrófonos estaban inhabilitados, por eso no podíamos hacer ninguna pregunta. Si vemos desde el proceso que nos explicaba la parte de la Universidad Iberoamericana con la escuela, vemos cómo encontramos una correcta relación en el proceso de los modelos, ¿cierto? Algo muy importante, y nos mencionaba su estudiante, pero me disculpa, no recuerdo el nombre, a veces tengo memoria de pollo para recordar los nombres, pero algo muy importante nos mencionaba, y es esa aplicación, no solo desde la parte de la fisioterapia, sino el poder entender el contexto, ¿cierto?, en el cual el paciente, el usuario, el trabajador se desarrolla, y de acuerdo a eso poder delimitar, de acuerdo a eso poder decidir cuáles son las alternativas correctas para ese individuo. Muchas veces desde la parte de medicina lo que hacen es cirugía, 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 sin antes haber analizado ese contexto. Nosotros desde nuestro componente fisioterapéutico, desde el componente del análisis de movimiento, desde ese conocimiento del cuerpo, podemos utilizar muchas estrategias, no solo desde medios de contraste, de electroterapia, sino cómo podemos que a partir del conocimiento del cuerpo y el contexto podemos tener una vida podemos presentarle al paciente una calidad de vida adecuada. Entonces, de todo esas parte de esas técnicas que nosotros desde nuestra profesión hacemos, cómo podemos colaborar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de cada individuo. Y si ustedes veían, con relación a los modelos que la universidad, de la Escuela Colombiana de Rehabilitación tiene, no solo es el análisis desde una patología, sino es el análisis desde el movimiento como tal. Desde cómo es la función de un agarre, de cómo hace la función de una pinza, cómo simplemente, si yo tengo el conocimiento de la normalidad de mi cuerpo, si yo conozco mi cuerpo en mi normalidad, pues desde esas bases es que yo empiezo a trabajar un proceso que me está presentando una alteración desde el movimiento. De mi parte, yo no tengo ninguna otra pregunta. Creo que se desarrolla un buen ejercicio porque estamos asociando esos modelos, el modelo de la Iberoamericana con el modelo de la escuela, y cómo podemos llegar a concluir que verdaderamente nuestra profesión es un factor muy importante en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los individuos. Entonces, porque es adulto mayor, porque es adulto joven, todos esos individuos desde el componente va en pro de un mejoramiento de una calidad de vida, en este caso nuestro paciente. No sé si mis estudiantes quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, Tito, Daniela, Laura. No, profe, no tengo ninguna duda. Muy buena exposición. Yo tampoco, profe. Perfecto, perfecto, profesora Gloria. Bueno, profe, un gusto haber estado con ustedes presentando un trabajo en forma conjunta, un placer haber compartido esta clase. Ojalá no sea la única ni la última. Esperamos otra invitación, ¿verdad? Ojalá sea pronto.
No sé si la profe Mayra quiere decirle unas palabras. Sí, bueno, fue muy satisfactorio este nuevo encuentro, agradeciendo a los alumnos de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y también a mis alumnos para poder impartir nuevamente esto, que como siempre digo, que tenemos estas posibilidades de poder compartir por los momentos que estamos, por los episodios que estamos pasando a nivel pandémico, y es una manera de aprovechar también para poder seguir estrechando lazos con la universidad, porque ahora ya no es una excusa la distancia, porque ya tenemos los medios para poder realizar todo lo que es estos tipos de eventos. Así que vamos a estar trabajando nuevamente en conjunto para ir realizando más clases de espejos, haciendo intercambios con diferentes materias en cuanto a los periodos del semestre entrante también. Nosotros ahora estamos culminando el periodo marzo-julio y vamos a continuar nuevamente junto con la Escuela Colombiana en el periodo agosto-diciembre para seguir un trabajo lineal con las clases de espejos. Y la verdad que siempre vamos a tener los brazos abiertos para poder seguir compartiendo así. Y les agradecemos muchísimo nuevamente. Profe, ¿algunas palabras? Claro que sí, profe Mayra y profe Gloria. Muchachos, esas actividades, esas estrategias que se logran entre estas dos instituciones, tanto la UNIBE como la escuela, lo que estamos buscando es que ustedes como estudiantes tengan esa aceptación hacia la toma de decisiones, a que verdaderamente amplíen más ese panorama de lo que podamos llegar a hacer, porque si no nos podemos instaurarnos bien desde el análisis del movimiento, desde conocer, como les decía, la normalidad de mi cuerpo, podemos hacer muchas cosas. Algo importante mencionaba la profesora Mayra, ahora el tema de pandemia es un punto muy álgido, ¿cierto? Que tenemos que sacarle ventaja, y una de las ventajas es que podemos estrechar lazos de amistad con universidades internacionales, con universidades de nuestro continente, y que podamos como grupo de fisioterapia o de kinesiólogos poder hacer una relación muy fuerte que sopese sobre nuestra profesión, que tenga ese estatus que estamos tratando de dar desde la docencia, como la profesora Gloria, la profesora Mayra, como en mi parte como docente de fisioterapia. ¿Qué es lo que buscamos? Que podamos tener un estatus muy alto en cuanto al proceso de conocer verdaderamente nuestro cuerpo. Existen muchos memes que ustedes ven por ahí, que el médico me dio la vida, pero el fisioterapeuta me enseñó a vivirla. Todos esos memes son los que tenemos que empezar a llevarlos para nosotros, y que verdaderamente sintamos, no solo desde el libro, sino que sintamos desde el corazón por qué es que estamos estudiando fisioterapia o por qué somos estudiantes de fisioterapia. Van a haber más encuentros, y me gusta de pronto que vamos a tener de pronto el retorno con la universidad, de pronto a la presencialidad, donde vamos a tener un espacio más completo, donde ustedes también puedan participar y podamos hacer estrategias y actividades, no sé, de aquí a futuro, actividades evaluativas, que realmente esto que ustedes le estamos tratando de presentar a ustedes, lo interioricen y lo tengan como concepto para su vida profesional. Agradeciendo mucho por el tiempo, por el espacio que nos brindaron, tanto a la escuela como a los muchachos, a mis estudiantes, agradeciendo mucho a la profesora Mayra por la gestión de la conexión, y agradeciendo a la profesora Gloria, que estuvo siempre al tanto para poder desarrollar los temas, y a sus dos compañeros que están presentes ahí como escoltas de ustedes, y que sirven para nosotros como elemento para nuestra función. Gracias, profe. Entonces, damos por terminado la sesión de hoy, agradeciendo nuevamente y, profe, Agradecerles una vez más, profe, y esperamos nuevamente la invitación cuando gusten. Y agradecerles a los muchachos una vez más por prestarse para poder ayudarnos a la presentación, y a ustedes por la invitación una vez más, profe. Muchísimas gracias, y como se dice por ahí, Muchísimas gracias. Una buena tarde. igualmente, un abrazo, chao, chao.